Ley 8. La ley de la intuición. Las personas que nacieron con un liderazgo natural son especialmente fuertes en la intuición. La intuición del liderazgo es el resultado de dos cosas: las habilidades naturales y las destrezas aprendidas. La intuición del liderazgo es la capacidad de un líder para interpretar lo que está sucediendo. Los verdaderos líderes perciben detalles que otros no ven, perciben la actitud de las personas, perciben la química del equipo, saben cuándo las cosas marchan bien o cuándo van en descenso. Los líderes, antes de mirar estadísticas, ya saben las situaciones que se aproximan. Son grandes intérpretes de las tendencias. Tienen una visión más amplia. Ellos evalúan lo que puede pasar en el próximo año o incluso en la próxima década. Siempre están varios pasos al frente de los demás. De lo contrario, no estarían dirigiendo. Son grandes intérpretes de sus recursos. Saben cuáles son las personas que pueden resolver los escenarios o complicaciones que se pueden presentar. Analizan los recursos y la tecnología que tienen a su disposición para resolver problemas. Los líderes que tienen éxito saben utilizar al máximo los activos disponibles para el beneficio de su organización. Un líder debe saber interpretar a las personas. Esa es la habilidad más importante de la intuición. Si no puede interpretar a las personas, no puede influir en ellas. Si no puede influir en ellas o convencerlas, no puede dirigirlas. Los buenos líderes son intérpretes de sí mismos. Deben saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Deben conocer sus habilidades. Deben saber cuál es su estado de ánimo actual. La importancia de saber interpretarse a sí mismo es fundamental porque un líder puede ayudar bastante al progreso de una organización, pero también puede ser un gran obstáculo, ya que es más fácil dañar una organización que edificarla. Hay muchos ejemplos de organizaciones que necesitaron varios años para construirse y que por un mal liderazgo se destruyeron en un par de años. Por ese motivo, un gran líder enfrenta un problema, lo atiende rápidamente aplicando la ley de la intuición, evaluando hasta el mínimo detalle. Un ejemplo de la intuición del liderazgo es Steve Jobs. Steve Jobs, en su empresa, decidió desechar varios proyectos con el fin de quedarse solo con los proyectos que tenían mayor probabilidad de éxito. En 2001, mientras otras empresas dirigían sus esfuerzos en crear agendas digitales, Steve Jobs decidió invertir en la música. Un contratista independiente se acercó a Apple con la idea de un reproductor de música digital, MP3. El proyecto del contratista fue aceptado por Apple cuando previamente había sido rechazado por otras compañías. El contratista fue reclutado y empezó a trabajar en el proyecto que posteriormente se conocería como iPod. La intuición de Steve Jobs le hizo entender que ese aparato tendría un gran impacto en la vida de las personas. Posteriormente, iPod fue todo un éxito, al grado de que las ganancias de este reproductor llegaron a superar a las ganancias obtenidas por vender computadoras. En este mundo tan cambiante, la intuición es muy importante. De lo contrario, un líder puede ser sorprendido. Si un líder quiere dirigir por mucho tiempo, debe seguir la ley de la intuición.